Chicos, ¿qué tal? Estoy súper emocionada de tener hoy a Adriano. El tema, verdad, que es increíble. Independientemente de que tengamos muchos años dentro del mundo de la educación o que estemos ahora empezando, hello, o de que estemos ahora empezando a dar clases, creo que las palabras más peligrosas para mí son el ya lo sé. Siempre tenemos algo que aprender. Y hoy estoy sumamente feliz de tener a Adriano, que es profesor, PT, es tutor de segundo grado, tiene ya 5 años en la educación, ya les va a estar contando más al respecto para conocerlo un poquito mejor. Y vamos a estar hablando de cómo afecta la evaluación numérica en el aprendizaje de los niños. Adriano ya está por aquí. ¡Adriano! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Pues justo te estaba presentando, ya estaba hablando un poquito de ti, del tema de hoy. Estaba invitando a todo el mundo a unirse al live, independientemente de que, bueno, de que estemos comenzando en el mundo de la educación o de que ya llevemos muchos años aquí. Creo que es importante siempre aprender, ¿no? De la experiencia de los demás. Y de verdad que es un placer, es un honor tenerte aquí desde que vi tu live, tus stories, que ya nos vas a estar contando un poquito más de todas estas técnicas. Me pareció de verdad increíble todo lo que tienes que compartir, así que todos los que nos estén viendo o estén viendo este live después, recuerden que pueden enviarnos sus preguntas, dejarnos sus comentarios. Bienvenido, Gracias. cuéntanos un poquito de ti. Bueno, pues yo soy maestro de educación primaria y bueno, desde que me saqué la habilitación llevo trabajando 5 años como maestro de pedagogía terapéutica, profesor de apoyo. Y bueno, pues trabajo con alumnos con dificultades de aprendizaje muy variados. He trabajado con alumnos autistas, he trabajado con alumnos con trastorno de hiperactividad, muy variados todos. Y bueno, este año, por el tema de los desdobles COVID, pues he tenido la suerte de ser tutor de una clase súper especial de segundo de primaria, en la que, bueno, todo lo que hagas te lo reciben con los ojos abiertos, no hay nunca una queja, trabajan mucho y muy duro. Y eso ha llevado a que me haya tenido que esforzar más a la hora de cómo exigirles y cómo evaluarles. Por eso el tema del recurso del que vamos a hablar hoy. Y bueno, luego además también, aparte de la tutoría, doy Science, también tengo la habilitación lingüística en segundo, tercero y cuarto, con las sus Arts and Craft y demás. Y luego ya pues y preparando las oposiciones, ¿no? Y con todo este tema pues se ha retrasado todo, pero parece que ya volvemos a estar a tope, así que nada, en esa estamos, Un año ya, ¿no? Ha pasado volando. justo hoy, sí. Adrián, en el tema de hoy, eh, según tu experiencia, basado en tus resultados, ¿cuál es tu opinión acerca de evaluar a los niños con calificaciones numéricas? Bueno, pues yo creo que a nivel administrativo son necesarias y obligatorias, obviamente, pero luego a nivel de aula, a nivel del trato con el alumno, creo que siempre se pueden elegir otras alternativas menos competitivas y con un impacto menos directo en su autoestima o desarrollo emocional. ¿Cuáles serían algunas ventajas o desventajas de tanto a nivel académico como a nivel emotivo en los niños? Pues mira, las desventajas son muy claras y nos podemos encontrar dos tipos. El alumno muy exigente que solamente le vale el 10 y va a hacer todo lo posible por sacar ese 10. Y no va a sopesar el esfuerzo que le dedica. Hay incluso alumnos que, bueno, yo creo que todos hemos conocido en nuestra carrera educativa, alumnos que con tan solo escuchar en la clase ya te sacan una notaza. Pero en ese aspecto, pues esos alumnos no les afectaría mucho, pero claro, en ese alumno en el que solo quiere el 10 y no le vale nada más que el 10, al final es una desventaja en el que bueno, va a fomentar la competitividad en un futuro y puede tener a nivel de autoestima pues un gran impacto. Y luego, por contra, tenemos el caso opuesto, un alumno que por su desarrollo cognitivo, no, por mucho que se esfuerce, es incapaz de superar una nota
bueno, podemos tener un suficiente, incluso un bien, pero yo he conocido alumnos que le dedican horas, horas y horas y no han pasado del 7. En ese caso, nuevamente tenemos una desventaja a nivel emocional y que va a tener una repercusión directa en su autoestima. En O este sea que la caso, competencia debería ser más bien, cuando la competencia debería ser más bien con ellos mismos, ¿no? Porque de repente tienes un alumno de 3, de 4 y para él un 7 es un logro que hay que reconocerlo, ¿no? sin duda, sin duda. Y muchas veces esas cosas se pierden, ¿no? Se pierden en el desarrollo normal del aula. Muchas veces no nos hemos dado cuenta de que este alumno, que muchas veces incluso hasta que no llegamos a tener una tutoría con los padres y nos cuentan, oye, ¿qué problema tiene mi hijo? Porque estudiamos mucho con él, ¿por qué no te das cuenta del esfuerzo que le dedica? Y a lo mejor hasta ese momento para ti era un alumno pues que o no se implicaba suficiente o directamente no pasaba, le bastaba con una nota normal, ¿no? Cuando vi tus stories en tu Instagram, por aquí abajo también pueden seguir, luego voy a publicar tu cuenta para todos los que lo quieran ver. Yo también lo compartí, pero bueno, si no lo han visto, para que vayan a verlo. A mí me motivó muchísimo la alegría, ¿no? Con la que explicabas este nuevo método. Eh, Antes de pasar a él, ¿crees que se puede potenciar la motivación, la respuesta en el aprendizaje a través de la evaluación en general? Sí, 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 por supuesto. La evaluación es algo obligatorio, ¿no? Que siempre se tiene que hacer al acabar un proceso de enseñanza de aprendizaje. Pero puede ser un motor de cambio para un alumno que se ha tirado toda su carrera, hablando de primaria, ¿vale? Se ha tirado todo su progreso por primaria con unas notas, pues, en fin, rodando el 5, incluso muchas veces insuficiente, que de repente, pues, por lo que sea, un tema suele pasar siempre con los animales, no sé por qué, pero que un tema le dedique más tiempo del que normalmente le ha dedicado y vea un resultado que, oye, está a nivel de ese alumno que tiene a la derecha, que siempre salen de los 10, eso, y está muy equiparado, pues eso es un motor de cambio para ese alumno. Y podemos incluso enseñarle una alternativa que él a lo mejor no se había planteado. Oye, tú no es cuestión de que no valgas, es cuestión de que a lo mejor no hemos dado con la tecla para que consigas esto. Y una evaluación realmente sirve para, no solo para calificar, sirve para valorar y evaluar. Y esa palabra muchas veces se pierde entre las notas, ¿no? De un boletín. ¿Qué técnicas que ya has implementado recomiendas al momento de evaluar? Pues yo me baso mucho en el tema de las rúbricas. Es cierto que para evaluar hay que tener en cuenta qué estamos evaluando. Tenemos una ley educativa, según de qué comunidad, más o menos restrictiva, pero que nos deja muy claro qué es lo que tenemos que evaluar. Y muchas veces esos contenidos que son puramente memorísticos, que el alumno llega y prácticamente lo vomita encima del papel, para eso no hay gran alternativa. Hay cosas que las tienes que saber o no. No hay término medio. Pero luego se nos dice en la ley educativa que tenemos que evaluar muchos procesos, muchos procedimientos que son puramente o competenciales o que se pueden graduar mucho, ¿no? No, entonces, en ese aspecto yo siempre utilizo rúbricas. Para mí las rúbricas es una herramienta básica en el que me va a decir que el alumno tiene una nota porque se encuentra en un punto u otro de esa rúbrica. Una rúbrica, para quien no esté familiarizado con el término, es una tabla de doble entrada igual que la de los idiomas. La tabla de idiomas internacional, el A1, el A2, B1, B2, C1, C2, te dice exactamente qué nivel de idioma tienes en función de las diferentes competencias lingüísticas. Pues esto es igual y se puede utilizar para valorar un dictado, para valorar una noticia que te escriba un alumno, para valorar un comentario de texto, un problema de matemáticas, muchísimas cosas. Simplemente hay que saber un poco desgranarlo y hoy en día hay muchísimas herramientas en Internet que te ayudan a ello. Esa digamos que sería la base, porque evaluar por rúbricas es lo más justo que puedes hacer para un alumno. No hay nada objetivo, o sea, no hay nada subjetivo, no hay nada ¿no? Estás ahí porque es lo que hay. Y luego, otra técnica sería, por ejemplo, como la que diseñé
hace unas semanas, ¿vale? Que es una gestión de resultados en función de la mezcla, ¿no? De la nota que haya obtenido en una prueba escrita, incluso aquí ya entran esos contenidos puramente memorísticos, mezclado con la valoración o el esfuerzo del alumno o el desempeño de esa prueba escrita. Es muy sencillo, simplemente tenemos que establecer 4 entradas en las que vamos a dividir. Digamos que lo que correspondería a un insuficiente tendríamos una entrada en la que el alumno se tiene que esforzar un poquito más, ¿no? Y ya no lo vamos a valorar, perdón, no lo vamos a valorar con ese insuficiente, bien, no, vamos a ponerle un mensaje de apoyo, vamos a ponerle puedes esforzar, tienes que esforzarte un poquito más, ¿eh? Ya no es, no vales porque has suspendido, es, tú puedes, pero necesito que des un poquito más de ti. Para la próxima, te esfuerzas un pelín más y lo tienes. Luego tendríamos una segunda entrada en la que el alumno puede hacerlo mejor. Ha pasado la prueba, pero ese alumno puede hacerlo mejor. Es el típico ejemplo de un alumno que ronda siempre el notable y cae a un 5. Él, por razones, las que sean, en esta prueba no ha desempeñado. No, puede ser por cualquier motivo, o sea, al final Claro, del día puedes sentirte mal, puedes tener algún problema, claro, puedes tener los niños hoy en día que tienen tantas actividades extracurriculares y bueno, pues sucede, ¿no? No tiene que precisamente por qué ser algo cognitivo, ¿no? Que la razón. sí, 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 sí. Además que con este método no tiene un impacto que te dice has fracasado en esta prueba. No has fracasado para nada. Puedes hacerlo mejor. Yo que soy tu profe y te veo todos los días, confío en ti, sé que puedes. ¿Sabes? Es que es tan Es importante el refuerzo positivo. sin duda, claro. Luego nos quedarían 2 entradas, que serían para aquellas notas ya aceptables, que son buenas, en las que nos gusta a todos manejarnos, ¿no? Que es de entre el notable y ya hasta al sobresaliente, ¿no? En esta nota tendríamos, o sea, en este registro tendríamos eh, puedes seguir mejorando, está muy bien, nos podemos quedar aquí, estamos cómodos en esta zona. Y ya el último es, bueno, el que yo utilicé como mi Sharky dorado, que era el último registro y utilizó, bueno, el Sharky para quien no haya pasado por mi canal, el Sharky es nuestro tiburoncito que utilizamos en clase como mascota para muchas cosas y entre ellas evaluar y motivar al alumnado. Entonces, este registro se hacía por colores, entonces los que ya he mencionado serían rojo, azul, verde y ya estamos en el dorado, que es lo has conseguido. No es un 10, no es un excelente, no es un perfecto, no tiene por qué ser perfecto. Porque muchas veces yo recuerdo un profesor que me decía, nunca jamás os voy a poner un 10 en el examen, da igual lo que hagáis, porque siempre os podéis, sí, sí, filosofía de bachillerato, nadie sacaba un 10. Era porque siempre lo podemos hacer mejor. Entonces ya no es un perfecto, ya hasta aquí, hemos llegado, aquí te paras, no. De hecho, no lo sabemos, pero cuando estamos en secundaria o incluso en primaria, no sabemos todo lo que nos queda por delante a nivel educativo. Entonces, estamos donde te mereces. Es la mejor zona en la que puedes estar ahora mismo y lo más importante, sigue así. Sigue así, no es me he pegado un sprint y ya aquí me paro. No, 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 la carrera continúa, hay que seguir corriendo. Bueno, y no solamente en primaria y secundaria y en la universidad y ahora como profesionales, ¿no? O sea, creo que Bueno, es ya algo ves, de vida, siempre se puede mejorar y siempre se puede aprender. sin duda. ¿Qué otros instrumentos de evaluación te han funcionado? Me refiero a, por ejemplo, siempre se ve como que los teachers o los profes, los que lo hacen de manera numérica o los que están implementando técnicas como las tuyas o rúbricas o cualquier otro tipo de medición para el alumno. Eh, ¿Qué otras técnicas utilizas en el sentido de que siempre somos nosotros los que evaluamos? ¿Tú dejas que los niños se evalúen entre ellos? ¿Crees que funciona? ¿Crees que tiene ventajas? ¿Hay momentos para hacerlo? ¿Depende de la edad? Sí, bueno, sí que es cierto que depende de la edad. Yo no veo una autoevaluación muy eficaz, a lo mejor en educación infantil y en educación primaria, a lo mejor en un segundo sí que ya puede ser útil, ¿no? Hablamos de la heteroevaluación y la autoevaluación. Eh,
Incluso muchos proyectos ya lo incluyen, sin ir más lejos, el mío de Arts and Craft, al final de cada dossier tiene una autoevaluación de cómo lo ha hecho, cómo cree que se le ha dado y que puede seguir mejorando a nivel artístico. Pero luego a nivel de aula, al final de cada trimestre sí que hago una autoevaluación y heteroevaluación. Y sobre todo me interesa más la heteroevaluación, porque en ella te están evaluando al que nunca es el evaluado, que soy yo, ¿sabes? Entonces, pues sí, sí, es muy útil, da una cantidad de información que mucha gente no es consciente de las cosas que tienes por mejorar siendo docente. O sea, que se evalúan ellos mismos. Se Y evalúan ellos te ellos evalúan a mismos, ti. se evalúan ellos mismos a nivel individual, a nivel de aula, comportamiento en el centro y luego a los profesores. ¿Y entre ellos mismos se evalúan o Sí. Sí, también? lo que sí que es cierto que, claro, este año, con el tema del coronavirus, no hay tanta actividad cooperativa. Entonces, pues al final los grupos de aula que sirven para la gestión de aula, el desarrollo normal de la clase, no permite tanto, por el tema del coronavirus, el trabajar codo a codo. Entonces sí que es cierto que este año no lo he hecho, pero sí que hay un par de ítems siempre incluidos a nivel de grupo pequeño, claro. Bueno, eso te lo quería comentar también, ¿no? ¿Crees que estas técnicas de evaluación se pueden adaptar de alguna forma cuando tienes una clase online? Quizás ahora ya está un poco más regularizado esto, pero para los profesores que están enseñando a distancia, ¿qué cosas deberían ver? ¿Qué bases, qué patrones, qué estructuras deberían utilizar? Porque no es lo mismo tenerlos presencial y ver cómo se comportan contigo, entre ellos, qué hacen día a día, que el tiempo que puedes estar con ellos en una pantalla. Claro, eso hace un año fue clave, ¿no? ¿Cómo vamos a evaluar? ¿Cómo vamos a hacer esto? Y bueno, aparte de toda la gestión, ¿no? de aplicaciones y de recursos digitales que se utilizaron y que por suerte muchos de ellos siguen utilizándose, eh, fue vital el qué voy a evaluar ahora. Si yo no puedo darle un examen, ¿cómo sé que eso no lo va a hacer el padre? ¿Cómo sé que eso no lo va a mirar en internet? ¿O cómo sé realmente que lo está haciendo y no sé, que no se lo ha preparado de antes ¿no? Porque sí que es cierto que las pruebas escritas en un colegio tienen un tiempo concreto en el que se tienen que hacer, están ajustadas a un tiempo, están ajustadas a unos materiales, a unos medios, que son los tradicionales, por desgracia. Y, bueno, pues fue todo un reto. Entonces, lo primero que se tuvo que hacer fue rubricar todos esos contenidos. Ahí es donde empezamos a verle realmente la utilidad a esto. A ver, ¿yo qué puedo evaluar de todo lo que me viene en la ley, todos los estándares de aprendizaje que tengo, todos los criterios de evaluación? ¿Qué puedo evaluar yo a distancia? ¿Qué puedo evaluar mientras el alumno me manda algo por un email? ¿No? Entonces, para ello vinieron las rúbricas. Sí que es cierto que fue un gran esfuerzo, eso, claro. Fue programar, incluso casi semanalmente, porque no sabíamos realmente, esto se iba como alargando poco a poco y hubo que hacerlo. Había que trabajar como partido a partido, ¿no? Que dicen lo del Atleti, ¿no? Pues así. Y así fuimos. Sí, claro, es que Haciendo. cada caso es diferente, ¿no? O sea, yo te pregunto desde tu experiencia, porque para cada quien esto fue completamente distinto, no solamente tú como profesor, sino también como tus alumnos, ¿no? O sea, no todos quizás tenían las herramientas tecnológicas para estar, para entregar los deberes a tiempo, por Claro, ejemplo, no todos claro, tenían conexión a claro. internet. Sí, porque sí que es cierto. Además, tú del inglés, pues seguro que lo compartes. Sí que es cierto que, por ejemplo, a nivel de lenguas, sí que es cierto, ya sea castellano, inglés o la que fuera, sí que es cierto que una videollamada te puede dar muchas pistas para evaluar muchos aspectos competenciales del lenguaje, pero, por ejemplo, unas matemáticas, pues era más difícil, claro. No te vas a poner a hacer con el niño llamadas tras llamadas para que te haga dos sumas conllevadas. Entonces, sí que es cierto que era necesario establecer unas actividades bastante específicas, rubricarla bien y en función de lo que el niño obtuviera, pues darle un resultado. Y luego, sí que es cierto que a nivel
vamos a ver, esta parte emocional, porque aquí, claro, si ya yo rubrico y al niño le vuelvo a dar una nota, ya estoy calificando de nuevo. Entonces, toda esta metodología nueva de la que estamos hablando hoy, como que se pierde. Entonces, algo muy útil para esto es siempre la gamificación. Y claro, aquí ahí hay profesores que se les ponen los pelos de punta cuando oyen hablar de la gamificación, hay otros que te aplauden y se levantan de la silla porque sí que es cierto que es una herramienta, bueno, no es una herramienta, es una metodología muy práctica para, para motivar. Y bueno, si lo piensas realmente, esto que te he dicho antes de la gestión de resultados de los tiburones, no es más que algo que se lleva haciendo en los videojuegos desde que existen las máquinas estas típicas de salón de videojuego, ¿no? Que tú echabas una partida y podías ganar o no, pero luego en función de los puntos que obtuvieras, estabas en un lado o más arriba o más abajo del ranking final. Pues la gamificación te permite esto. Y qué mejor manera que con las clases online, que todo informatizado, para ponerlo en práctica. Yo creo que la gamificación es la mejor herramienta para mantener estos procesos de evaluación en práctica y con ello motivar al alumno, no simplemente calificarle. Lo que pasa es que, claro, ya aquí entra el desempeño individual o el tiempo que pueda dedicarle cada uno para ello. Sí que es cierto que de un año a esta parte se han desarrollado muchísimas aplicaciones, muchas que antes eran de pago, ahora tienen una versión gratuita que te permite hacer algo. Entonces, bueno, el lado bueno de todo esto, ¿no? Algo tenía que tener. Ya habiendo establecido un poco la relación entre la evaluación y el aprendizaje, ¿qué tres tips fundamentales deberíamos tener en cuenta dentro del aprendizaje de los niños? O sea, es que ahora hablando de la gamificación, quisiera conocer un poquito también tu parte como profe, ¿no? O sea, ya sabemos cómo evalúas. Si no han visto todavía el video, les vuelvo a decir, vayan a la cuenta de Adriano para que lo vean, porque es que además ha quedado precioso. Tienes la máquina aquí de restar también, tienes ideas increíbles. Pero como profe, ¿no? ¿Cómo manejas esa parte del aprendizaje? Bueno, ¿Qué tres tips son fundamentales, no? O sea, puedes usar muchas metodologías, muchas herramientas, pero ¿qué tres claves, como yo, el profe Adriano, eh, hacen parte de tus clases? pues mira, lo primero es la anticipación. La anticipación es vital porque, primero, desde antes de empezar una unidad, yo ya, si me planteo hacer una rúbrica o no, yo ya le estoy dando vueltas a qué es lo que voy a evaluar. Muchas veces, sobre todo cuanto más tiempo llevamos, yo me veo a mí, en mi primer año siendo profe, en el que todas las tardes me preparaba lo de la clase anterior y llevaba todo escrito, no podía saltarme un punto y una coma y aclarar, ahora me ves y digo, venga, vale, me toca esto, venga, pues vamos, pim, pam, pum, y te hacen la clase con más o menos dinámica, pero la sacas adelante. Entonces sí que es cierto que una vez antes de empezar la unidad es necesario eso, anticiparse, ver qué tienes que enseñar, qué vas a evaluar, cómo, y sobre todo aquí entraría la parte de las rúbricas. Luego, otra parte fundamental es una gestión de aula óptima. Es necesario tener un entorno en el que el alumno entienda todo lo que le rodea, ¿no? Que por qué hay aquí este cartelito, por qué hay aquí un Saki que me dice un mensaje, por qué hay aquí, ¿no? Entonces es tener una gestión de aula que te permita este desarrollo y que sobre todo fomente, por un lado, eh, los estímulos del alumno, que él mientras esté sentado y en esos momentos en los que a lo mejor deja de escuchar al profesor y mira para un lado, ve pues los sustantivos son esto. Pues ya en un segundo el alumno ha repasado un contenido que no estaba planificado. Entonces, eso es fundamental. Y sobre todo yo creo que cuanto más nosotros hagamos, más nos impliquemos en estas cosas, luego va a quedar una clase mucho más bonita, mucho más personalizada y sobre todo teniendo en cuenta todo el contexto de los alumnos. Es cierto que si tienes un alumnado con unas características, no tienes por qué siempre imponer lo mismo que el año anterior. Eso también es la parte buena de nuestro trabajo, ¿no? Que te tienes que estar continuamente activo y al servicio de tus alumnos, que son los que te van cambiando cada año
Y así estamos. Y por Claro, cada última niño es parte, un grupo y cada grupo pues será completamente diferente al anterior. Y a veces dentro del mismo grupo, aunque tú anticipes y planees mucho alguna actividad o algún juego, eh, no sé, a mí me ha pasado a veces que planifico por días algo y llego con aquella ilusión y no les gusta. Y de repente con una hoja de papel pues hacer una sí, clase que no olvidan, ¿no? sí, 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 sí. Eso, por eso también es fundamental lo que he dicho antes de anticiparse, ¿no? A ver qué podemos hacer, evaluar a nuestros alumnos. Sí que es cierto que, sobre todo, los primeros trimestres son fundamentales para todo esto. Porque vas a conocer a tus alumnos y lo tienes que hacer casi en un tiempo récord. Y luego imagínate que eres un profesor, por ejemplo, eres tutor y das las bilingües o pierdes muchas horas de estar con tus alumnos. Entonces, esto de la planificación es fundamental. Luego, otro aspecto que sí que es muy importante a la hora de evaluar, sí, es yo intento evitar las valoraciones subjetivas en las pruebas escritas. Eh, yo, por ejemplo, tengo un pequeño traumita con, con un profesor que tuve en bachillerato, que yo, por más que estudiaba una asignatura, siempre sacaba algo con 9, algo con 9, y era lenguas, sin ir más lejos, siempre. Y yo decía, si es un examen de lengua del que estoy desarrollando folios y folios, ¿de dónde saca esas décimas? Bueno, pues yo quiero creer que él tendría una parte en la que tendría esto tanto vale, ¿no? Entonces, yo creo que ahora como maestro eso me marcó y ahora evito poner pruebas en las que tengo que evaluar de forma subjetiva. Lo mejor son rellenar por huecos en el que si me pone la palabra que toca es que se lo sabe. Y ya, o sea, no tienes por qué tampoco hacer un examen de desarrollo de 2 páginas. Yo no digo que no haya ningún ejercicio de desarrollo, pero que si tú con un par de estrategias puedes saber realmente si el alumno sabe qué es un determinado contenido o no. Entonces, siempre califico, sumo el número total de puntos que el alumno obtiene y luego hago una regla de 3 y punto. Sí que es cierto que, bueno, eso ya es opinión mía, es mi propia metodología, pero yo tengo compañeros que lo hacen pues de otras maneras y no tiene por qué ser menos válidas. No, y Pero que para mí es con lo que fundamental. estábamos hablando antes, yo creo que no solamente si rellenas bien la palabra o si haces bien la suma, o sea, si tú estás con ellos en el día a día y vas viendo su progreso, pues te dice mucho más de lo que te pueda decir eh, una nota, ¿no? Un espacio que valga un punto o que valga Claro, 79. ¿Qué sí. historias tiene? Sí que es cierto que yo era alumno, estaba en educación primaria, se los evaluaba de una manera diferente. Siempre estaba el progreso adecuadamente o necesita mejorar. Y sí que es cierto que era mucho menos específico, pero bueno, ya no los ponía todos en una lista, ¿sabes? Del 1 al 10. Entonces, habría que encontrar una forma intermedia. ¿Qué aspectos técnicos influyen dentro del aprendizaje con los niños? Déjame formular un poquito mejor esto. Eh, yo recuerdo antes, por ejemplo, si tú querías, eh, no sé, si tenías que hacer un trabajo, tenías que hacer algo, tenías que usar el libro, tenías que ir a una biblioteca. Había un esfuerzo, ¿no? Por parte de, retomando un poco también la parte emocional, había que hacer un esfuerzo. Hoy en día está todo como tan al alcance de la mano, quizás no tanto para los niños de primaria, pero quizás un poco los niños más grandes, eh, en donde tienen toda la información que quieren, ¿no? Eh, ¿qué, qué, cómo determinas tú si en realidad una persona, un alumno está aprendiendo lo que le estás enseñando y no es simplemente eh, pues es que lo leí el día anterior y pasé el examen? Bueno, la verdad que sí que es cierto que esto que dices está muy relacionado con la parte de los contenidos puramente memorísticos, ¿no? Lo que hemos dicho antes. ¿Cómo sé yo que el alumno realmente lo ha aprendido y no lo ha memorizado? Es que son cosas muy diferentes. Pues hoy en día sí que es cierto que hay muchos recursos, muchas alternativas. Yo personalmente, por ejemplo, muchas veces utilizo la exposición oral. Hago que un alumno investigue sobre, por ejemplo, actualmente estoy con
animales vertebrados en cuarto. Pues yo antes de explicar nada, yo ya asigné una categoría dentro de estos Vertebrate Animals a cada uno y ellos tuvieron que investigar. Yo todavía no había explicado nada, ni las características, ni qué grupos había, ni nada. Ellos desde un primer momento tuvieron que investigar, encontrar un animal que les gustase y ahora, después del examen, lo van a exponer a sus amigos, a sus compañeros. Entonces, yo ya les estoy obligando a que investiguen. ¿Y por qué no exponerlo antes? Bueno, pues porque muchas veces Internet está lleno de falsas noticias, de fake news. Está Wikipedia ahora mismo, puedes cambiar cualquier entrada y no pasaría nada, cambiarías totalmente todo el contenido. Entonces, vamos a asegurarnos de lo que has buscado. ¿Corresponde con lo que has visto en clase? Y yo ya, una vez que ya has hecho el examen, yo ya tengo tu calificación, vamos a valorar tu esfuerzo. Lo estás contando. Obviamente eso va a estar rubricado, ¿no? Entonación, calidad del discurso, todo eso está perfectamente rubricado. Pero lo que me estás contando tiene relación. ¿Has estado pendiente? ¿Te has dado cuenta que esto que estás diciendo está bien o está mal? Entonces, les estoy obligando realmente a que aprendan. Es un aprendizaje forzado porque, claro, lo tienen que exponer a sus amigos. Ya no me lo van a dar a mí, se lo entregan al profe y es un secreto. Lo que yo haya escrito es un secreto entre el profe y yo, no. Te lo vas a contar a todos. Entonces ahí sí que es cierto que les voy a obligar. Yo creo que la manera más efectiva de valorar estas cosas es haciéndoles a ellos partícipes, ¿no? Y que involucre a sus compañeros en ello. Entonces puedes hacer asambleas, puedes hacer discursos, puedes hacer presentaciones, muchísimas alternativas. ¿Estás a favor de que los niños utilicen la tecnología para aprender? Sí, por supuesto que sí, claro que sí. Lo que sí que también es cierto que hay que tener mucho cuidado. Hay que enseñarles desde muy pequeñitos a usar un ordenador, a enseñarles una tablet, a gestionar aplicaciones, a gestionar Word, a gestionar muchas cosas, pero también hay que enseñarles a saber dónde está la información. Que no les valga cualquier foro que encuentren por cualquier sitio, que no se queden siempre con la primera entrada de Google, que busquen un poquito más abajo, que contrasten la entrada primera con la décima. Eso es un trabajo que cuesta mucho, la verdad, cuesta mucho porque casi siempre, o sea, bueno, no tenemos tiempo efectivo de los colegios para estas cosas y depende mucho de las familias para ello. Y ahí es donde está el hándicap de esto. Pero bueno, es cierto que la carrera, o sea, desde que empiezan a coger un ordenador hasta que realmente son autónomos, pues hay muchos intermediarios entre medio que pueden pueden ayudar al alumno a desarrollar esta competencia digital tan necesaria hoy día, claro. Bueno, hablando de tecnología y de páginas web, tú, si no me equivoco, también estás trabajando en una propia, ¿no? Sí, Vas a lanzar un blog o algo. sí, tengo la página web, se puede encontrar en mi perfil. Y de ahí pues voy colgando prácticamente el desarrollo de lo que cuelgo en Instagram, incluso, por ejemplo, el tema de lo de la mascota, que es el libro viajero y demás, no lo tengo de momento en Instagram, no tengo pensado tampoco, entonces sí que es cierto que, bueno, tengo dos canales ahí de comunicación y, bueno, pronto espero que haya un tercero, ¿no? Como lo que hemos comentado muchas veces del canal de YouTube, pero bueno, así estamos. Sí, que los que quieran ir a revisar la página está en tu perfil, ¿no? Tienes el Está link mi perfil. en el perfil de Instagram. Adriano, para terminar, ¿cuál, ¿cuál es tu lema o tu frase favorita? ¿Cuál es la que más usas para motivar a tus niños a aprender? Bueno, pues dado la característica de mis alumnos, como comenté en el vídeo, yo tengo dos alumnos, mi tutoría, tengo dos alumnos que son muy exigentes por ambas partes, por ellos mismos y también porque las familias que tengo, pues les exigen mucho a los alumnos y se frustran mucho. Por eso son los principales, es lo que te he dicho antes, que es que ellos son el motor de lo que vas a hacer. Es la principal causa por la que tuve que hacer esta gestión de resultados. Y claro, pues muchas veces, no siempre van todos al 10. La verdad es que... entonces, aprovechando la mascota, yo tengo una mascota en grande, a nuestro Sharky, y le da varios consejos. Y uno de ellos es que él también se equivoca y que no pasa nada, ¿no? Porque no siempre van a llegar a ser 10.
Entonces, aprovechando a la mascotilla. Luego también les dice que, por ejemplo, que levanten la aleta para hablar, pero bueno, eso es ya por otras cosas, porque entonces ahí tenemos a nuestra mascotita que sí que les dice que no pasa nada, que él también se equivoca. Hablando de las mascotitas, ¿nos puedes contar un poquito de tu último post? Porque es que fue Ah, los que las tienes. caritas. Ay, Dios mío, cómo me gustó eso. Tienen que ir a verlo, no se lo pierdan, porque de verdad que yo me imagino la carita de tus peques Bueno, cada vez que tú haces eso, más que como lo cuentas. claro, es que, a ver, yo estoy en un segundo. Y un segundo todavía mantienes esa fantasía infantil. Entonces, el día que yo llegué con una cajita envuelta en papel de regalo, ¿no? La verdad que me podía haber currado un poquillo más con una nave espacial o lo que fuera, pero dije, no necesitan más que lo que hay dentro. Y sí, yo llegué con esos quietines que son unas bolitas de pompones con ojitos. Claro, pues impactados. No sabían realmente si eran de verdad o no. Fue muy bonito, claro. Es cierto que luego ya viendo el vídeo en mi casa ya subido y tal, y dije, joder, sí que lo cuento con ilusión, pero claro, es porque lo viví con ellos, ¿sabes? Claro, Entonces, claro. claro, cada vez que eso salen los quietines son unos seres que vienen de otro planeta en el que, bueno, pues no tienen oídos, los tienen muy pequeñitos, muy finos, entonces cuando levantan la voz les puedes hacer daño. Entonces, cada vez que los quietines salen, se les ponen encima de la mesa y tienen que estar calladitos porque si no, y claro, son tan adorables, tanto mis niños como los quietines, que los quieren tener siempre. Entonces, es la manera de que estén calmaditos, porque sí que es cierto que de la misma manera que te digo, que son muy exigentes, también son muy revoltosos. Y por eso también Sarki les dice que levante la aleta para hablar y cosas así, porque es un gallinero, pero es fruto de lo que quieren saber. Yo tengo a unos alumnos que quieren saber todo, da igual lo que sea. Cualquier día vas con cualquier cosa y están así en plan, cuéntame más. E incluso ellos participan. Tengo un alumno que todos los días me dice, ¿quieres que te diga algo que he aprendido? Y todos los días aprende algo. Yo creo que ya por la razón de contármelo a mí, pero sí, siempre tienes algún alumno que te cuenta alguna historia. Y los que tienes es la herramienta perfecta para mantener el orden y el silencio en esos momentos de concentración. Y es que además quedaron adorables. Y el Y nombre. son muy bonillos. Bueno, Adriano, para terminar, ¿qué consejo le darías a los profes que están ahora comenzando? No solamente de la parte de evaluación que ya hablamos, sino de la parte académica, la parte más emotiva, más personal como teacher. Pues sobre todo que se involucren, que, que se arriesguen, que no se queden con lo que una editorial nos ofrece, que no se quede con lo que se ha hecho siempre y que prueben, porque, oye, nadie dio con la tecla a la primera. Tú mismo lo has dicho, un día vas con una ficha que tú la has dedicado mucho tiempo, con mucha ilusión y te la hacen en 2 minutos y sin nada de ilusión. Entonces, como dice el anuncio de Cruzcampo, que manoseen, ¿no? Que manoseen de su agente, pues que manoseen un poco el tema de la educación y que investiguen y se involucren. Es la única manera de poder con todo lo que supone ser maestro, porque no ser maestro tiene muchas cosas detrás de las que hay que arrastrar y tirar, que muchas veces no son tan bonitas, claro. Y lo que tú dices, te preparas un día unos kitines, ves la cara de tus alumnos y ya ha merecido la pena el estar todo el fin de semana liados con pegamentos, con ojos y con todo. Entonces es la manera, involucrarse, no hay más. Totalmente. Además, yo siempre digo, los niños solo van a ser niños una vez y lo van a hacer contigo. Qué mejor excusa, ¿no? Para volver a ser un niño con ellos y estar ahí en el momento, Sí, ¿no? Quizás lo que tú les sí, enseñes, algunas cosas las recordarán, otras no, pero cómo se sintieron contigo siempre lo van a llevar. eso es. Todos Adriano, recordamos a nuestros profes. Adriano, me encanta haber conversado contigo hoy y tener todas estas técnicas, ideas, inspiras muchísimo. Yo que llevo ya 20 años aquí en esto de la educación, de verdad que es una alegría, es un honor haber aprendido tanto de ti hoy. Así Gracias, que ya gracias. saben que pueden ir al perfil de él, no dejen de ver los videos que comentamos aquí y luego si tienen alguna pregunta pueden seguirlo por Instagram y conversar con él y comentarnos pues qué otras herramientas utilizan también para evaluar o para enseñar dentro de clase.
Te dejo el espacio para que te despidas y muchísimas gracias por haberme acompañado este ratito hoy. Nada, gracias a ti por la oportunidad y a todos los que nos han visto. Y lo que tú has dicho, es muy importante la interacción, dejarnos comentarios, que nos cuenten qué les parece, alternativas. Esto, Instagram nos está aportando este espacio para compartir experiencias, materiales, recursos, así que, pues nada, a compartir y a vivirlo, hombre. Claro que sí. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. ¿Sabes? Venga, saludos. Hasta luego. Adiós. Adiós.